Hola, ¿qué tal? En este video les mostraré un pequeño ejercicio con el cual vamos a aprender a realizar lo siguiente. Si damos clic en un checkbox y luego mantenemos Shift y damos clic en otro, se seleccionan todos los que estén en medio. Bueno, y para ello vamos a comenzar. Creamos una nueva carpeta. Ejercicio checkboxes. Y dentro de ella creamos un nuevo archivo que se llame index.html. Ponemos la estructura básica de HTML y vamos a ponerle de un título, por ejemplo, checkboxes. Ahora, primero que nada vamos a hacer todo dentro de un div que va a tener la clase que se llama inbox, que aún no existe, pero vamos a crear ahorita todas las clases para darle los estilos. Dentro de este div vamos a necesitar otros 9 divs que tengan la clase item. Van a ser 9 y dentro de cada ítem, dentro de cada div, perdón, va a existir un input. Entonces, todos los inputs va a tener la clase con multicursor. Borramos la no clase sino el tipo, el type. Va a ser de type, el type va a ser checkbox. Entonces vamos a darle vamos a acomodar todo esto. Y listo. También dentro de abajo de los inputs vamos a poner etiquetas P, donde va a ir el texto de de cada renglón, por así decirlo, de cada checkbox. Entonces, en el primero va a ser, por ejemplo, el primer ítem. Dentro del segundo, el segundo ítem. El tercer ítem. Y así sucesivamente, hasta el noveno ítem porque son 9 divs. Bueno, aquí ya tenemos los nombres de los 9 ítems. Guardamos y si lo ejecutamos, vamos a ver que ya se encuentra hecho, pero pues tiene una estructura muy fea, no tiene ni colores ni nada. Entonces para eso hicimos las clases. Les pusimos clases que todavía no hemos realizado pues. Y vamos a crearlas. Podemos crear un documento de CSS, pero vamos a crearlo aquí con una etiqueta style. Ok, primero que nada vamos a darle pues formato al documento en sí, a la página. Vamos a decirle que la fuente sea una sans serif y que el background, el fondo, sea el amarillito, un FFC 600. Entonces guardamos y aquí está ya. Está el tipo de letra y el background. Ahora, otra cosa, vamos a crear la clase inbox que utilizamos aquí, que esta clase va a rodear todos los ítems. Entonces, para crear la clase ponemos punto item, no, inbox. Y vamos a decirle que tenga un max width de 400 píxeles. También un margen de 50 píxeles. Un background, un white, un blanco. También vamos a ponerle un border radius de 5 píxeles.
Y por último un box shadow de 10 píxeles, 10 píxeles, 0 y un colorcito de, este va a ser 0, 0, 0 y 0.1. Ahora guardamos y si nos fijamos aquí ya está, todo lo blanco es lo que acabamos de hacer, todo lo de la class item, y digo inbox. Todo esto fue para dar este cuadro blanco, aquí está su sombra. Ahora el siguiente va a ser la class item, ahora sí, que va a ser de cada, esto va a ser un item, junto con su checkbox, este va a ser otro, este va a ser otro. Ahora ponemos punto item para crearla. Vamos a decirle que tenga un display que sea flex. Vamos a alinear sus ítems de manera centrada. Y vamos a ponerle un border bottom de un píxel que sea sólido y de color F1 un grisecito casi blanco. Entonces aquí ya están acomodados. Este fue el primer ítem, el segundo, el tercero y así hasta el noveno. También vamos a crear un last shield, uno del ítem, pero de su last shield, que solo tenga un border bottom de 0. Ahora lo que sigue es, vamos a crear el estilo de cuando una casilla sea marcada, que cambie el ítem. Entonces vamos a ponerle del input, cuando esté seleccionada, y también al texto que está ahí. Vamos a ponerle que su background cambie a un grisecito más oscuro, que se note más que esté seleccionada. Y también una decoración del texto que vamos a tacharlo, a que pase una línea sobre el medio de las letras. Entonces guardamos y ahora si seleccionamos uno, ahí podemos ver que se tacha el texto. Ahora el siguiente vamos a darle espacio a la casilla con el siguiente código. Un input que sea cuando del type que sea checkbox, o sea de las casillas. Aquí era un igual, perdón. Y vamos a hacer que su margin sea 20 píxeles. Y aquí está. Si se fijan, le dio espacio a la casilla. El siguiente va a ser pues simplemente del texto, de la etiqueta P. Vamos a decirle que P, vamos a darle un margin de 0. Vamos a darle un padding de 20 píxeles. Una transition que va a ser background de 0.2 segundos. También vamos a ponerle en flex de 1. Que su fuente sea por ejemplo esta, la Times New Roman. También vamos a ponerle el tamaño de la fuente, un font size que sea de 20 píxeles, un font weight que sea de 200
Y por último un border left que sea de un píxel sólido. Y de color vamos a darle un de 1, E2 y FF. Entonces si se fijan ya está, cuando lo seleccionamos cambia el color de esto, si se pueden dar cuenta. Pero todavía no funciona el programa. Si marcamos uno y mantenemos shift y marcamos otro, pues no funciona. Así que para eso vamos a darle. Bueno, lo primero que debemos hacer es escuchar cuando se vayan marcando las casillas, cuando el usuario vaya dando clic y marque una casilla. Para eso vamos a crear el listener const, que se va a llamar checkboxes. Que va a ser igual a, va a escuchar cuando en el document un query selector de las que tengan clase inbox, que y de la clase inbox, que es todo en sí, en general todo esto, los que tengan un input que sea de tipo checkbox, que van a ser estos, o sea, van a ser estos los que se van a estar escuchando. Bueno, ahora vamos a ir imprimiéndolos en la consola para poder darnos cuenta de lo que va sucediendo. Imprimimos lo que acabamos de crear, checkboxes. Ok, si vamos a la consola podemos darnos cuenta que aquí ya está el arreglo. Le corregí, aquí era un query selector all y aquí había escrito mal el type. Entonces con este query selector all nos va a crear un arreglo que va a ser pues de todos los checkbox. Y aquí podemos verlo, son los 9. Ahora, lo siguiente es, debemos recorrer ese arreglo con un for each y vamos a escuchar cuando se le dé clic a algún checkbox y al momento de hacerlo va a ejecutar una función. Entonces vamos a crear el for each del arreglo. Entonces checkboxes, que es el arreglo que acabamos de crear, punto for each punto y luego checkbox y iniciamos una función que va a ser checkbox.addEventListener, va a ser un escuchador de qué va a hacer cuando le demos clic. Vamos a pedirle que ejecute la siguiente función, handle check. Todavía no existe la función, así que tenemos que crearla. Vamos aquí arriba y la creamos. Entonces function handle check y vamos a decirle que imprime en console.log que imprima el que fue seleccionado. Entonces vamos a ejecutarlo y por ejemplo si yo selecciono esta, aquí nos está diciendo cuál fue el presionado y los datos de cuál fue. Lo siguiente va a ser crear una variable donde vamos a ir almacenando esta información para poder identificar cuál fue el último que fue presionado. Entonces vamos a crear aquí arriba de la función una variable que se llame let last checked, el último verificado. Y vamos a darle el valor de la tecla que se presionó con la función que hicimos. Entonces borramos esto y ponemos last
checked va a ser igual a this. Entonces ahora vamos aquí a la página, podemos seleccionar el segundo y si ponemos la variable lastChecked nos da la información de ese último que fue seleccionado. Si seleccionamos el séptimo, lastChecked, y es la información del último que fue seleccionado. Ahora, lo siguiente es verificar si el usuario está presionando Shift al momento de hacer clic y que también esté marcando, no esté desmarcando. Para ello vamos a, aquí dentro de la misma función, vamos a crear un if de si está presionada la tecla Shift. Y también si está siendo checked, o sea, si están marcando la casilla, no desmarcándola. Entonces, para que ahora debemos detectar, vamos a recorrer todo el arreglo que se generó, el arreglo que tenemos de las checkboxes, para poder detectar cuál es el primero que se pulsó y cuál va a ser el segundo y que se marquen las del medio, si se está presionando Shift y si se están marcando ambas. Entonces para ello debemos crear una variable booleana que va a iniciar en falso. Va a iniciar en falso recorriendo el arreglo. Cuando se encuentre con el primer ítem que esté seleccionado se va a hacer true, va a seguir siendo true, se va a ir marcando con una función, siendo true se marca, hasta que encuentre otro que ya esté marcado, entonces se hace false y ya no marca ninguno de los siguientes. Entonces para ello vamos arriba del if, vamos a crear una función, una variable, perdón, que se llame inBetween, que va a ser igual a false. Y adentro del if vamos a ir recorriendo todo el arreglo que tenemos de las checkboxes. Entonces checkboxes.forEach, y dentro va a ser checkbox e iniciamos la función. Lo que vamos a hacer dentro va a ser, vamos a imprimirlo en la consola, todo lo que tengamos de información. Checkbox. Ahora, si vamos a nuestra página, si seleccionamos uno, no pasa nada. Si mantenemos Shift, seleccionamos otro, ya nos da la información de todas las casillas que tenemos. Pero no necesitamos la de todos, necesitamos identificar cuál es la primera, que es esta, las siguientes que están en medio, hasta que se encuentre otra que ya estaba marcada. Lo que sigue es seleccionar solo la información que necesitamos. Entonces para ello vamos aquí adentro del if vamos a crear otro if que sea cuando si checkbox es igual a this, o checkbox igual al último, al last checked. Entonces vamos a decirle, vamos aquí a utilizar la variable inBetween. InBetween va a ser igual al valor de este InBetween, pero negado. ¿Para qué? Para esto, para poder no simplemente que funcione si seleccionamos uno de arriba y luego uno de abajo, sino que también funcione cuando seleccionamos uno de abajo y uno de arriba y se sigan marcando estos de aquí en medio. Entonces vamos a imprimirlo cuando esté funcionando esto, console.log, y ponemos por ejemplo el primero y el último, first y last. Entonces si lo corremos vamos a poner mantenemos shift hasta el 7 y aquí vemos, pasa el primero, no pasa nada. El segundo detecta que está marcada, entonces es el primero. Tercero, siguen true, nuestra variable booleana, true. Hasta aquí detecta que está marcada, entonces ya dice que es el último y con estos dos ya es false y ya no hace nada.
Y lo mismo ocurriría si nosotros, por esta línea del, del in-between negado, podemos seleccionar de abajo para arriba. Si seleccionamos el 8 y luego el 4, manteniendo Shift para marcar el 4, vemos que aquí no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Detecta uno que está ya seleccionado, el checkbox, entonces dice este es el primero. Siguen true, siguen true, siguen true y detecta este que es el último. Falta hacer que estos que están en el medio sean seleccionados, se seleccionen automáticamente. Entonces para eso es lo último ya. Vamos a poner otro if de que si in between es true, vamos a decirle que el checkbox punto checked sea true. Entonces ahora guardamos y vamos a comprobar. Seleccionamos el segundo, manteniendo Shift, pulsamos el sexto y se seleccionan los que están en medio. ¿Por qué? Porque aquí era false la variable y luego aquí detectó que ya estaba seleccionado el segundo, entonces se hizo true la variable. Es true, se selecciona. Es true, se selecciona. Es true, se selecciona. Y aquí detecta que ya estaba seleccionado, entonces se hace false, se queda seleccionado y con los que restan no hace nada porque la variable es false. Y lo mismo si hacemos de abajo para arriba, el 7 y luego manteniendo shift, el 4 y se seleccionan los que estén en medio siguiendo el mismo proceso. Bueno, espero les haya gustado y hayan aprendido algo.